El tesoro de la oración. 4. ¿Cómo ser un verdadero sacerdote espiritual? 42. El sacerdocio del creyente. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Primera de Pedro 2:5. Antiguamente, Dios eligió a toda la nación de Israel para convertirlos a ellos en un reino de sacerdotes y gente santa. Después de tomarlos sobre alas de águilas y sacarlos de Egipto, el Señor les dijo: Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Éxodo 19, 5, 6. La voluntad original de Dios era que toda la nación se acercara a Él, le ofreciera ofrendas de arrepentimiento, entrega y consagración, le quemara incienso de oración, le cantara alabanzas, manejara los tesoros de su palabra y los enseñara a otros. El Señor quería darles a conocer su maravillosa naturaleza y su poder, y anhelaba tener una relación estrecha de amor con todo su pueblo. En el monte de Sinaí, Dios los invitó a todos a aceptar sus condiciones morales y a entrar en pacto con Él. Originalmente todo el pueblo respondió: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Éxodo 19:8. Pero 40 días después, todo el pueblo se hallaba adorando desenfrenadamente al becerro de oro que fabricaron con sus manos. Moisés, lleno de celo, lanzó un reto al pueblo: ¿quién está por Jehová? Júntense conmigo. Éxodo 32:26. Increíblemente, la única tribu que respondió favorablemente fue la tribu de Leví. Y él les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta en puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano, y a su amigo, y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo: hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Éxodo 32, 27, 29. La bendición que Dios dio a la tribu de Leví fue la del sacerdocio. Las otras 11 tribus se quedaron, por así decirlo, con su becerro de oro, en tanto que únicamente la tribu de Leví se quedó con Dios, con el derecho y el privilegio de acercarse a Él para ministrar. A Leví dijo: tu Tumim y tu Urim sean para tu varón piadoso, a quien probaste en Masá, con quien contendiste en las aguas de Meriba, quien dijo de su padre y de su madre: nunca los he visto, y no reconoció a sus hermanos ni a sus hijos conoció, pues ellos guardaron tus palabras y cumplieron tu pacto. Ellos enseñarán tus juicios a Jacob, y tu ley a Israel. Pondrán el incienso delante de ti, y el holocausto sobre tu altar. Bendice, oh Jehová, lo que hicieren, y recibe con agrado la obra de sus manos. Hiere los lomos de sus enemigos y de los que los aborrecen, para que nunca se levanten. Deuteronomio 33, 8 al 11. La idolatría que cometieron las otras 11 tribus, en especial los 3,000 hombres que fueron muertos, les fue contada por adulterio. Así como hacían a las mujeres de quienes se sospechaba el haber adulterado, así Moisés dio a beber aguas de celos a los israelitas, moliendo el becerro de oro, mezclando el polvo con agua y dándolo a beber al pueblo. Probablemente el vientre de estos 3,000 hombres se hinchó, y es así como los levitas supieron dirigirse a las personas culpables para herirlas, sin importar si se trataba de un pariente cercano suyo. Y tomó el becerro que habían hecho, y lo quemó en el fuego, y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas, y lo dio a beber a los hijos de Israel. Éxodo 32, 20. Si la mujer de alguno se descarriare y le fuere infiel, el sacerdote hará que ella se acerque y se ponga delante de Jehová. Luego tomará el sacerdote del agua santa en un vaso de barro,
Tomará también el sacerdote del polvo que hubiere en el suelo del tabernáculo, y lo echará en el agua. Le dará pues a beber las aguas, y si fuera inmunda y hubiera sido infiel a su marido, las aguas que obran maldición entrarán en ella para amargar, y su vientre se hinchará y caerá a su muslo, y la mujer será maldición en medio de su pueblo. Números 5, 11, 31. Esto nos recuerda las palabras que Jesús habló a sus discípulos. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Lucas 14, 26. Aquí vemos con claridad la diferencia que existe entre ser tan solo un creyente y ser un verdadero discípulo, entre ser un creyente y ser un sacerdote santificado para Dios. Ahora, en nuestros días, el Señor nos dice por medio del apóstol Pedro: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro 2:9. El Señor nos invita hoy a nosotros los creyentes en Cristo a consagrarnos a Él tal y como lo hizo la tribu de Leví en la antigüedad. Entregarle por completo nuestra vida a Jesucristo equivale a decirle: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Pero no pasará mucho tiempo después de haber elegido acercarnos más a Dios sin que el Señor nos pruebe de la misma manera como lo hizo con Israel en el desierto. Lo que el Señor persigue por medio de las pruebas es exhibir los ídolos que aún albergamos en las profundidades de nuestro corazón. Antes de ser probados, nuestras elecciones por el Señor serán únicamente teóricas, pero después de ser probados y de afirmar nuestra elección por el Señor en medio del fuego de alguna prueba, estas elecciones se volverán prácticas, serán experiencias vivientes y quedarán profundamente grabadas en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestra voluntad para siempre. Entonces, nadie nos podrá convencer de dar marcha atrás, a pesar que veamos alrededor nuestro a muchos otros creyentes elegir permanecer aferrados a sus antiguas costumbres y hábitos, a pesar que los veamos elegir quedarse en su zona de confort espiritual. Nosotros seguiremos adelante buscando obtener más de la naturaleza y de la estatura espiritual de Jesucristo para nuestra vida, camino a convertirnos en sacerdotes fieles, efectivos y eficientes para Él. En el libro de Malaquías, el Señor por medio del profeta le reclama a Israel cómo ellos han violado cada uno de los 10 mandamientos de su ley moral. Él les señala las 10 ofensas que ellos han cometido y ellos 10 veces les responden básicamente haciendo la misma pregunta: ¿en qué te hemos ofendido? Pero a pesar de las malas elecciones y los malos caminos del resto de la gente, hubo como siempre un grupo de personas dispuestas a elegir bien. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Malaquías 3, 16, 17. En idioma hebreo, la expresión especial tesoro es exactamente la misma que pueblo adquirido. La palabra es segulá, que significa riqueza bien guardada o encerrada estrechamente, una joya, una propiedad valiosa. Así que ciertamente el Señor nos ha llamado a todos los creyentes a ser linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios o su especial tesoro. Pero llegaremos a hacerlo en la práctica únicamente si estamos dispuestos a hacer las elecciones correctas a lo largo de nuestra jornada espiritual, eligiendo por Él cada vez.
El tesoro de la oración. 43. El sacerdocio del creyente. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro 2:9. En la dispensación del antiguo pacto, únicamente la tribu de Leví obtuvo el privilegio del sacerdocio. Entre los levitas, cuando fue levantado el tabernáculo en el desierto, había 3 categorías. La primera categoría la conformaban los descendientes de Gersón, de Coat y de Merari, quienes fueron los 3 hijos del patriarca Leví. Ellos servían en los aspectos físicos del tabernáculo y en administrar las ofrendas. La segunda categoría la conformaban los hijos del sumo sacerdote Aarón, quienes eran Nadab, Abiú, Eleazar e Itmar. Los 2 primeros fueron quienes se metieron en problemas al ofrecer fuego extraño que Dios no les mandó a ofrecer. Ellos son quienes sirvieron a Dios en el lugar santo del tabernáculo. En la tercera categoría se encontraba la persona del sumo sacerdote, Aarón. Él era el único quien entraba al lugar santísimo, y esto una vez al año. El tabernáculo mosaico es la tienda que Dios mandó a Moisés levantar en el desierto, un santuario en donde Dios habitó en medio de su pueblo. Este tabernáculo tenía 3 áreas: el atrio exterior y el santuario interior, dividido en 2 espacios, el lugar santo y el lugar santísimo. Además, el tabernáculo debía ser temporal y portátil, ya que lo llevaban con ellos a lo largo de todas sus jornadas hacia la tierra de Canaán. Dios dio instrucciones precisas y minuciosas a Moisés para cada detalle, porque todo en el tabernáculo, incluyendo a Aarón, el sumo sacerdote, vino a representar al Señor Jesucristo, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Hebreos 8:2. El Señor Jesucristo, en la cruz del Calvario, compró el privilegio del sacerdocio para nosotros los creyentes. Así que nosotros hoy podemos acercarnos a Dios con confianza por medio de Él. Las lecciones que nos da la Biblia en relación al sacerdocio levítico se convierten en un tesoro valioso y útil para aquellos que queremos saber cómo acercarnos a Dios de una mejor manera y cómo tener una vida de comunión con Dios más estrecha y efectiva. Como todo lo demás en la experiencia cristiana, Dios tiene y nos revela diferentes grados de crecimiento y de experiencia espiritual, para darnos la oportunidad de elegir cuán lejos en realidad queremos nosotros llegar en Él. Toda la tribu de Leví heredó los privilegios del sacerdocio, pero notemos que no todos los miembros de la tribu se acercaban al Señor de la misma manera. Quienes ministraban en el atrio del tabernáculo y con su servicio físico a Dios, Gersón, Coat y Merari, recibieron por don dichos privilegios. Igualmente nosotros, cuando somos llamados por Dios, comprados y rociados con la sangre de Jesucristo, recibimos por don el privilegio de servir al Señor en estas capacidades. Pero, ¿vamos a conformarnos con el atrio, habiendo la posibilidad de entrar al lugar santo y últimamente al lugar santísimo, donde habita la presencia manifiesta de Dios? Para llegar más adentro y más alto en Dios, tanto los hijos del sumo sacerdote como el sumo sacerdote mismo debían ser consagrados, cumpliendo con ciertos requisitos. Esto es lo que harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada, y 2 carneros sin defecto, y panes sin levadura, y tortas sin levadura amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite. Las harás de flor de harina de trigo, y las pondrás en un canastillo, y en el canastillo las ofrecerás, con el becerro y los 2 carneros, y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua, y tomarás las vestiduras, y vestirás a Aarón la túnica, el manto del efod y el pectoral, y le ceñirás con el cinto del efod, y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás, y harás que se acerquen sus hijos, y les vestirás las túnicas. Le ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos, y les atarás las tiaras, y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos.
Éxodo 29 del 1 al 9. Para ser consagrados como sacerdotes y tener derecho a ministrar al Señor en el lugar santo y el lugar santísimo, Aarón y sus hijos, además de haber nacido levitas, debían ofrecer ofrendas por el pecado, holocaustos y ofrendas de paces. Ellos también debían ser lavados con agua y debían ser ungidos con aceite. En el atrio del tabernáculo se encontraban dos muebles: el altar del holocausto para los sacrificios y la fuente o el lavacro de bronce. La sangre de las tres clases de ofrendas se encontraban en el altar y representan las tres cosas que la preciosa sangre de Jesucristo hace en y por el creyente. Esta es la sangre que encontramos por primera vez el día de nuestra salvación, cuando confesamos ser pecadores y le pedimos al Señor Jesucristo salvarnos y limpiarnos de pecado. La sangre por el pecado cubre nuestras faltas, nos libra de la culpa y nos limpia de pecados, de transgresiones, de iniquidades y de ofensas. La sangre de los holocaustos produce en nosotros el querer hacer una entrega completa de nosotros mismos al Señor Jesucristo. La sangre de las ofrendas de paces llena la mente y el corazón con la paz de Dios y produce en nosotros una profunda gratitud por la gracia y la misericordia de Dios hacia nosotros. Cuando Dios veía las ofrendas puestas en orden en el altar, Él encendía el fuego inicial en señal de aceptación y las consumía. Y salió fuego de delante de Jehová, y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Levítico 9:24. Asimismo, cuando Dios ve nuestra aceptación por el sacrificio de su Hijo Jesucristo, Él entonces está listo para enviar el fuego de su Espíritu Santo sobre nosotros y bautizarnos si se lo pedimos. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Lucas 11, 9 al 13. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Mateo 3:11. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Hechos 2, 3 al 4. Aarón y sus hijos debían ser ungidos con aceite, lo cual representa el mismo principio de recibir el Espíritu Santo sobre ellos. Saúl es un ejemplo de esto. Después que el profeta Samuel derramó aceite sobre su cabeza, el Espíritu Santo vino sobre él cuando se encontró con la compañía de profetas. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó, y le dijo: ¿No te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y profetizó entre ellos. Samuel 10, 1 al 10. Los sacerdotes también debían ser lavados con las aguas que se encontraban en la fuente de bronce. Esto no era agua cualquiera, en medio del desierto. El agua con la que llenaban la fuente provenía de la roca, que lo siguió por todo el camino. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Primera de Corintios 10:4. Para nosotros, esta experiencia equivale a ser bautizados en agua, para quedar completamente cubiertos de Cristo. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Gálatas 3:27.
Las experiencias fundamentales que Dios tiene reservadas para los creyentes son entonces la de la salvación, el bautismo en el Espíritu Santo y el bautismo en agua. Estas son las experiencias que representan los muebles en el atrio del tabernáculo mosaico. Así como los sacerdotes del Antiguo Testamento, nosotros hoy, para poder proceder al lugar santo y al lugar santísimo en nuestra experiencia personal con Dios, debemos primero completar nuestro fundamento espiritual. El tesoro de la oración. 44. El sacerdocio del creyente. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Apocalipsis 1, 5, 6. Para que nuestras oraciones sean efectivas y poderosas, estas deben ir acompañadas de una vida de consagración al Señor. De otra manera, únicamente tendremos el hábito de orar o estaremos practicando la acción de orar, pero sin ningún verdadero poder espiritual. Muchos creyentes quieren el poder de Dios, pero no están dispuestos a pagar el costo. El Señor dejó instrucciones precisas de cómo debían ser consagrados Aarón y sus hijos para ministrar efectivamente como sacerdotes. La manera como ellos debían ser consagrados tipifica la manera como el creyente en Cristo debe ser consagrado para poder tocar ámbitos más altos y profundos en Dios con su oración y para poder prevalecer en contra de los poderes de las tinieblas, los cuales cada vez aumentan más. Esto es lo que harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto, y panes sin levadura, y tortas de levadura amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite. Las harás de flor de harina de trigo, y las pondrás en un canastillo, y en el canastillo las ofrecerás con el becerro y los 2 carneros, y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua, y tomarás las vestiduras, y vestirás a Aarón la túnica, el manto del efod, el efod y el pectoral, y le ceñirás con el cinto del efod, y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Luego tomarás el aceite de la unción, y lo derramarás sobre su cabeza, y le ungirás, y harás que se acerquen sus hijos, y les vestirás las túnicas. Les ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos, y les atarás las tiaras, y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Éxodo 29, 1 al 9. Anteriormente comentamos cómo los sacerdotes debían venir al Señor con ofrendas por el pecado, holocaustos y ofrendas de paces. Ellos también debían ser lavados con agua y ungidos con aceite. Los 3 primeros elementos que nos consagran al Señor son, pues, 1. La preciosa sangre de Jesucristo, de la cual es figura la sangre que se derramaba con las ofrendas de animales hechas en la antigüedad. 2. Las aguas de la roca o del nombre de Jesucristo y de su palabra, las cuales estaban presentes en figura en la fuente de bronce que se ubicaba en el atrio del tabernáculo mosaico. Y 3. La unción del Espíritu Santo. Cuando nos arrepentimos por primera vez, la preciosa sangre de Jesucristo nos limpió de la culpa y el efecto de nuestro pecado, salvándonos de ir al infierno y a la muerte eterna. Pero siendo que aún no somos perfectos y todavía pecamos, tenemos que aprender a confesar continuamente, con sinceridad, nuestra culpa en aquello que hayamos ofendido al Señor y a nuestro prójimo.
La sangre de Jesucristo entonces nos limpiará no solamente del efecto, sino de la causa del pecado que se encuentra en nuestro viejo corazón y en nuestra mente carnal. Mientras más confesión hagamos, más sangre aplicaremos a nuestra vieja naturaleza. Esto resultará en mayor limpieza y mayor consagración al Señor. Las aguas del nombre de Jesucristo las visitamos por primera vez cuando somos bautizados. Igualmente había una primera vez para el sacerdote cuando éste debía ser lavado completamente por Moisés con las aguas de la roca, Cristo, con las que llenaban la fuente o lavacro de bronce en el tabernáculo mosaico. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Primera de Corintios 10:4. Luego de esto, el sacerdote debía lavarse las manos y los pies diariamente antes de ministrar en el santuario. Igualmente nosotros, antes de entrar al lugar santo donde se encuentra el altar de oro y el altar de la oración, debemos examinarnos a nosotros mismos y lavarnos de cualquier forma de ira, pleito, enojo y falta de perdón que hayamos recogido en el camino. Esto lo hacemos por fe, pidiendo a Jesús que nos lave. También nos lavamos las manos, nuestras obras, y los pies, nuestros caminos, bebiendo diariamente de las aguas de la palabra y poniéndola por obra. Harás también una fuente de bronce, con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua, y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia por sus generaciones. Éxodo 30, 18, 21. El Espíritu Santo también nos consagra como sacerdotes del Señor. Inicialmente somos bautizados en Espíritu Santo y fuego y hablamos en otras lenguas. Pero debemos practicar diariamente el fluir en los ríos del Espíritu de Dios para dejar que éstos nos limpien y consagren cada vez más a Dios. Además de pedir al Señor diariamente una fresca llenura y una nueva investidura de poder de lo alto y unción. Debemos hablar en otras lenguas y adorarlo. El Espíritu Santo irá convirtiendo y consagrando nuestra mente y nuestra lengua, nuestros deseos y nuestros motivos, y de esta manera nos iremos convirtiendo en siervos y en sacerdotes cada vez más efectivos de nuestro amado Señor Jesucristo. Cabe aquí mencionar el hecho de que muchos creyentes, incluso maestros y ministros cristianos conocidos, creen que el bautizo y la operación de los dones del Espíritu Santo, tal como lo vemos descrito en el libro de los Hechos, ya no son para nuestros días. Esto se debe a que, obviamente, ellos no han experimentado estas cosas de manera personal. Nuevamente, Jesucristo, quien es el mismo ayer, hoy y por los siglos, sigue prometiéndonos. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Lucas 19, 9 al 13. El tesoro de la oración. 45. El sacerdocio del creyente. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua, y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra.
Apocalipsis 5, 9 y 10. Un sacerdote es alguien ungido, consagrado y santificado por Dios para acercarse a Él y ministrarlo en oración y adoración. Es alguien que sabe acercarse confiadamente al Señor, intercediendo por las necesidades de otros. Es alguien que sabe pedir perdón y perdonar prontamente, y que ama a sus enemigos. Es alguien en quien la palabra de Dios mora en abundancia, que traza correctamente la palabra de verdad cuando la comparte con los demás. Convertir a los creyentes en sacerdotes es una de las grandes razones por las cuales Jesús murió en la cruz del Calvario, resucitó y envió el Espíritu Santo a bautizarnos. Este es uno de los grandes propósitos de nuestra salvación en Cristo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro 2:9. Aunque todo creyente redimido tiene el llamado, no todos crecen espiritualmente ni ejercitan su sacerdocio espiritual de manera madura, poderosa y efectiva. ¿Cuán diferente sería este mundo si estuviera poblado con sacerdotes espirituales en vez de con gente religiosa y creyentes inmaduros? Un sacerdote espiritual de Dios y de Cristo debe ser investido con las vestiduras espirituales correctas que lo acrediten y habiliten para dicha función. Y tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón la túnica, el manto del efod y el pectoral, y le ceñirás con el cinto del efod, y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. Y les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez. Serán desde los lomos hasta los muslos. Éxodo 29, 5, 7 y el 28, 42. Y puso sobre él la túnica y le ciñó con el cinto, y le vistió después el manto y puso sobre él el efod, y lo ciñó con el cinto del efod, y lo ajustó con él. Luego le puso encima el pectoral, y puso dentro del mismo los urim y tumim. Después puso la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra enfrente puso la lámpara de oro, la diadema santa, como Jehová había mandado a Moisés. Levítico 8, 7 y 9. Y harás que se acerquen sus hijos, y les vestirás las túnicas. Les ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos, y les atarás las tiaras, y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Éxodo 29, 8 y 9. Los sacerdotes comunes llevan sobre sí 4 piezas de vestidura, en tanto que el sumo sacerdote lleva sobre sí 8 piezas de vestidura. Estas 8 piezas coinciden con las 8 virtudes de Jesucristo mencionadas en Colosenses 3, 12, 14, que debemos llevar sobre nosotros. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Misericordia, la túnica. Benignidad, el cinto. Humildad, el manto del efod. Mansedumbre, el efod. Paciencia, el pectoral. Soportar, la mitra. Perdonar, la diadema de oro. Y el amor, los calzoncillos de lino. El libro de Romanos también nos manda a vestirnos del Señor Jesucristo. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Romanos 13, 13, 14. Para ser sacerdotes efectivos y tener una vida de oración poderosa, no solamente necesitamos ser llenos del poder, el fuego y los dones del Espíritu Santo. También necesitamos tener lo suficiente del carácter o naturaleza de Cristo formado en nosotros. La naturaleza misericordiosa, benigna, humilde, mansa, paciente, aguantadora,
perdonadora y amorosa de Jesús debe verse en nosotros por fuera, es decir, manifestada en nuestra conversación, nuestra conducta y nuestras actitudes. Para que esto acontezca, primero habrá tenido que crecer Cristo lo suficiente en nosotros por dentro. El Señor quiere ver el sello de su naturaleza formado en nosotros, tanto por dentro como por fuera. Ponme como sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo. Cantares 8:6. No existe contradicción y engaño más grande que decir que llevamos mucho de Jesucristo por dentro sin que esto se note por fuera. Decir que somos espiritualmente maduros cuando nuestra conducta moral indica todo lo contrario. Dios nos habilita en los dones del Espíritu Santo, pero el verdadero poder espiritual lo experimentaremos cuando a esos dones les añadamos una vida transformada y conformada a imagen de Cristo. Por lo tanto, nuestra súplica no debe ser dirigida únicamente a obtener el poder de Dios, sino también a experimentar un cambio en nuestro corazón y en nuestras obras y actitudes. Nuestra conducta hablará a gritos, haciéndonos saber cuán lejos o cerca estamos de parecernos a nuestro amado Señor Jesucristo. Una vida de oración ungida con el poder del Espíritu Santo y acompañada de una naturaleza transformada por Jesús resultará en un sacerdocio espiritual que podrá prevalecer en contra de cualquier embestida del enemigo. El tesoro de la oración. 46. El sacerdocio del creyente. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Apocalipsis 20:6. Las vestiduras que lleva sobre sí el sumo sacerdote bajo el antiguo pacto revelan la manera como Cristo, nuestro sumo sacerdote a la diestra del Padre, se presenta delante de él para interceder a nuestro favor. Estas también revelan la manera como nosotros debemos presentarnos delante de Dios para interceder por los demás. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Hebreos 4:14-15 y 7:25. El sumo sacerdote lleva sobre sí el recordatorio constante o la carga de sus hermanos, los hijos de Israel. Él no podía abandonarse en Dios orando únicamente para sí mismo y olvidándose de su pueblo. Cada vez que el sacerdote se presentaba delante de Dios, presentaba delante del Señor también a sus hermanos, cuyos nombres él llevaba grabados en las piedras que llevaba sobre sus hombros. Y tomarás 2 piedras de ónice, y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel. Y pondrás las 2 piedras sobre las hombreras del efod, para piedras memoriales a los hijos de Israel. Y Aarón llevará los nombres de ellos delante de Jehová sobre sus 2 hombros por memorial. Éxodo 28, 9-12. El sumo sacerdote no solamente llevaba a sus hermanos sobre sus hombros como una carga, sino también llevaba los nombres de sus hermanos escritos sobre su corazón, con amor. Los nombres de las 12 tribus también estaban escritos en las 12 piedras que el sacerdote llevaba en el pectoral. Cada vez que él trabajaba buscando encontrar la voluntad más alta de Dios, lo hacía no solamente por sí mismo, sino también por sus hermanos. Y llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón, cuando entre en el santuario, por memorial delante de Jehová continuamente. Y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová.
y llevará siempre Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Éxodo 28, 29, 30. Nuestro amado y fiel sumo sacerdote, el Señor Jesucristo, se encuentra siempre presente delante del Padre, intercediendo por nosotros, así como lo estaban los nombres de las 12 tribus en la persona del sumo sacerdote en el Antiguo Testamento. Así nuestros nombres están escritos no solamente sobre los hombros, sino también sobre el corazón de nuestro amado Señor. Jesucristo no puede deshacerse nunca de nosotros. En Él, nuestros nombres están siempre delante del Padre. Nosotros somos su carga constante y el amor de su corazón. Si jamás olvidamos esta realidad, venceremos cualquier acusación del diablo. Armémonos de este pensamiento. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Romanos 8, 31-34. Ahora, nosotros también hemos sido llamados a ser sacerdotes para nuestro Dios. Así es que siguiendo el ejemplo de Aarón, quien era la sombra de las cosas venideras, y del Señor Jesucristo, quien es el cumplimiento, nosotros también debemos aprender a llevar a nuestros hermanos delante de Dios sobre nuestros hombros, como carga, y sobre nuestro corazón en amor. Cuando vayamos a la presencia de Dios en oración, debemos llevarlos a ellos con nosotros. Debemos elevarlos a Dios, mencionando sus nombres y sus penas en oración y súplica intercesora, cumpliendo así con la ley de Cristo de sobrellevar los unos las cargas de los otros. Gálatas 6:2. Debemos pedir al Señor que nos ayude a amar de manera más profunda a nuestro prójimo. Debemos pedir al Señor que nos ayude a amar de manera más profunda a nuestro prójimo, de tal manera que estemos dispuestos a esperar en oración delante de Dios, hasta que Él nos dé una respuesta para ellos. Seamos como el apóstol Pablo, quien dijo: «Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones». Romanos 1:9. El tesoro de la oración. 47. El sacerdocio del creyente. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro 2:9. El sacerdote del Antiguo Testamento practicaba un principio al cual podemos llamar intercesión con identificación. Cuando él se presentaba delante del Señor para quemar el incienso de la oración, llevaba en las 2 piedras de ónice sobre sus hombros y en las 12 piedras preciosas sobre su pecho escrito el nombre de las 12 tribus de Israel. Nuestra intercesión va a ser verdaderamente efectiva cuando alcancemos un grado de identificación con la persona o situación por la que estemos orando. Daniel el profeta practicó este principio cuando, intercediendo y suplicando por su pueblo, dijo: «Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas». Daniel 9:5. Aun cuando él caminaba rectamente delante de Dios, él se incluyó e intercedió por el rebelde pueblo de Israel como siendo parte del mismo. El apóstol Pablo practicaba este principio cuando voluntariamente eligió identificarse de la manera más estrecha posible con aquellos por cuyas almas él suplicaba delante de Dios. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley,
aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Primera de Corintios 9, 19 al 22. Nuestro amado Señor Jesucristo, nuestro ejemplo de ejemplos, nos salvó y sigue teniendo poder para levantarnos de cualquier condición o situación, por haber practicado este principio de manera perfecta. Él, siendo Dios, eligió voluntariamente hacerse hombre, identificándose con nosotros y con nuestras penas. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 4:15. Cuando Jesús llegó a Betania, tras la noticia de la muerte de Lázaro, él encontró a Marta y a María profundamente afectadas. A lo mejor el golpe para ellas no era únicamente el emocional. Lázaro aparentemente era el único hermano varón y a lo mejor su sustento dependía por completo de él. El Señor Jesucristo a propósito se detuvo 4 días, creando así un escenario que le permitiría manifestar su poder y su amor divinos, pero aún así, él no pudo dejar de identificarse con el dolor de ellas. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Juan 11:33. En el Nuevo Testamento hebreo, Salkinsohn Ginsburg traduce la palabra estremeció con la palabra hebrea llamar, la cual significa intercambiar, cambiar lugares. Esto significa que Jesús intercambió lugares con Marta y María, sintiendo de la misma manera lo que ellos sentían. ¡Qué precioso es nuestro Señor Jesucristo! Puesto que Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él sigue identificándose con nuestro dolor y llorando con nosotros. Solamente Jesús puede consolarnos y levantarnos incluso de la muerte, porque solamente Él comprende nuestro dolor de manera completa. Rhys Howells, el famoso intercesor inglés de principios del siglo XX, practicó este principio cuando, no teniendo necesidad de restringirse materialmente, eligió voluntariamente hacerlo, para poder identificarse con los mineros pobres de su comarca por cuya salvación él intercedía. Ellos apenas tenían para comer un plato de comida al día. Así es que Howells, además de interceder en oración por ellos, comenzó a comer únicamente un plato de comida al día. Los resultados de esto quedaron registrados en la historia. El Señor fielmente nos revelará otras maneras, pero una de las que podemos y debemos practicar para llevar a cabo este principio de intercesión con identificación es la de ayunar por la persona o situación por la que estamos suplicando delante de Dios. El ayuno es una restricción voluntaria que nos imponemos para poder identificarnos de una mejor manera con el dolor y la aflicción de alguien más. El ayuno nos hace descender y colocarnos por debajo de la persona por quien estamos orando, y desde allí levantarla con nuestra intercesión del abismo en que se encuentra. Debemos orar de esta manera por nuestra nación. Descendamos voluntariamente afligiendo nuestra alma y poniéndonos debajo de nuestra nación para levantarla en oración. Jesús, sin tener necesidad de haberlo hecho, descendió voluntariamente a las profundidades del abismo sin fondo, Tehom, para levantarnos a nosotros de la muerte. Practiquemos este principio y veremos resultados. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Efesios 4, 9-10.